Bienvenido al podcast de lo general a lo particular, donde exploramos cómo los temas actuales sobre sociedad y cultura, sumado a nuestras decisiones como acciones, pueden tener un impacto en nuestras vidas cotidianas. Soy Edmundo Calero y el episodio de hoy se denomina ¡Wow! Del silencio al contacto. Ante las preguntas, ¿qué debe hacer la humanidad ante el posible contacto con otras civilizaciones extraterrestres? ¿Cuándo calcula la ciencia que puede encontrarse vida fuera de nuestro planeta? ¿Cómo se están ejecutando los proyectos, los científicos que llevarán a constatar la existencia de vida más allá de la conocida en la Tierra? Esclareceremos esas preguntas, o algunas de ellas al menos, a lo largo de este episodio denominado ¡Wow! Del silencio al contacto. Del silencio al contacto son unas jornadas científicas que abordan para hacer la posibilidad de conocimiento del contacto extraterrestre. Estas preguntas se llevaron a cabo en la jornada divulgativa organizada por el Proyecto LION, Laboratorio de Innovación en Optomecánica, del Instituto de Astrofísica de Canarias, bajo el nombre Del silencio al contacto, vida extraterrestre y nuestro lugar en el cosmos. Un evento que se llevó a cabo en el mes de febrero en el Museo de la Ciencia y el Cosmos en Tenerife. Interesante, por cierto, este tipo de eventos organizados por diferentes organizaciones que quieren esclarecer, dar a conocer este tipo de y responder ante este tipo de inquietudes que tiene la humanidad o ciertos sectores de la sociedad científica, también inclusive sobre el contacto extraterrestre, la vida extraterrestre, la existencia de alienígenas o de inteligencias extraterrestres, que aún no se ha confirmado ninguna todavía. Este año de 2025 se ha reportado un sinnúmero de avistamientos. Es uno de los que más avistamientos han registrado hasta el momento, con un 2.000 avistamientos de ovnis solamente en Estados Unidos durante la primera mitad del año, según datos del Centro Nacional de Reportes sobre OVNIs, NUFORC. Estos reportes incluyen eventos en los que objetos voladores no identificados, OVNIs, parecen tener tecnología avanzada y movimientos inexplicables. En septiembre del 2025 se realizó una comparecencia ante el Congreso de los Estados Unidos sobre el fenómeno OVNI, con testimonios de militares y civiles sobre experiencias que sugieran la presencia de naves no terrestres. Así la importancia hasta el momento sobre esta cantidad de avistamientos aún no reconocidos de supuestos ovnis, que son ya más de 2.000. Y asimismo con la aparición de un cometa que ha sido denominado Cometa 3I Atlas, que según un científico de Harvard ha afirmado que es un visitante interestelar inteligente. No es un cometa común hasta el momento. Se lo ha considerado por el polémico astrónomo Avi Loeb en su blog personal. El objeto es una nave espacial alienígena que se está desacelerando a medida que se acerca al Sol. Así que con estos cuestionamientos, este último avistamiento de un cometa denominado 3I Atlas y la cantidad de avistamientos que lleva más de 2.000 de lo que va del año 2025, uno de los que más ha registrado hasta el momento, no todos confirmados por cierto y algunos ya inclusive descartados, es lo que ha conllevado a que surjan este tipo de inquietudes o se reafirmen este tipo de inquietudes con respecto a la existencia de inteligencia artificial, no, precisamente inteligencia extraterrestre, de contactos, la posibilidad de contactos con alienígenas y qué conllevaría a realizar la humanidad
al momento de que se confirme una de estas, o se responda a alguna de estas preguntas que la humanidad ha venido teniendo desde hace muchos años, décadas y siglos posiblemente, y con el avance de la tecnología y de la ciencia y las herramientas tecnológicas y los descubrimientos se han ido afianzando o quizás hasta inclusive descartando la posibilidad de la existencia extraterrestre. ¿Qué creen ustedes? ¿Existen los aliens? ¿Existe una inteligencia extraterrestre? En la inmensidad del cosmos, ¿es posible que no estemos solos? Con el sinnúmero de avistamientos que existen de objetos extraños detectados por personas naturales, civiles, con sus teléfonos, con cámaras, con telescopios, y algunos confirmados inclusive por militares, organizaciones científicas, por países inclusive que han corroborado la existencia de avistamientos de objetos no identificados o ovnis, se afirma la posibilidad de que sí exista inteligencia extraterrestre, de que sí existan los alienígenas, sumado a los innumerables descubrimientos en nuestro planeta, en la Tierra, the Earth, como se dice en inglés, de civilizaciones antiguas que aún no se conoce realmente cómo es que se desarrollaron en muchos casos, o existen muchas preguntas sin responder sobre sus orígenes y su existencia. Bueno, el 1 de julio del 2025, un telescopio del proyecto Atlas, instalado en Chile, detectó un objeto que no pertenece al sistema solar y se lo bautizó 3I Atlas. ¿Por qué? Porque es el tercer visitante interestelar registrado en la historia de la astronomía. El primero fue un nombre medio extraño que no sé cómo pronunciarlo, Omnimono, algo así me parece que es. El segundo es otro objeto interestelar denominado Borisov, me parece. Y este es el tercero, 3I Atlas, en un tiempo muy reducido, precisamente. Su paso por el sistema solar desató desde ese momento un enorme entusiasmo y debate entre los científicos, tanto por sus características físicas como por teorías que sugieren un posible origen extraterrestre. Este objeto viaja a 60 kilómetros por segundo. ¿Se imaginan la velocidad que trae este objeto interestelar? Alcanzará su perihelio el 29 de octubre, o sea, a 2 días de la fecha de hoy, perdón, a un día de lo que estamos hablando el día de hoy, 28 de octubre, en aproximarse a 210 millones de kilómetros del Sol, y se acercará más a la Tierra el 19 de diciembre, aunque sin representar ningún peligro para la misma, es decir, para nosotros. Desde su descubrimiento, el 3I Atlas mostró un comportamiento que se aleja del patrón de los cometas conocidos, porque se presume aún, o se considera aún, o se lo ha catalogado todavía como un cometa, aunque algunos, como mencioné hace un rato, el científico Avi Loeb considera que es un visitante interestelar inteligente y no solamente un cometa. Esta anomalía sorprendió a los astrónomos y llevó al astrofísico de Harvard, Avi Loeb, a plantearse una hipótesis extraordinaria. El objeto es una nave espacial alienígena que está desacelerando. Así lo escribió Avi Loeb, al sugerir que la anticola sería un mecanismo de empuje de frenado, que una vez que completado, daría un lugar a una cola convencional, porque los cometas tienen una cola. Según Loeb, esta transición constituye un evento típico de cisne negro, inesperado y de alto impacto para la astronomía. Bueno, así que el científico israelí estadounidense, conocido por su trabajo en el proyecto Galileo y la iniciativa Black Hole de la Universidad de Harvard,
ya había generado polémica en el 2019 al proponer que el Oumuamua, como mencioné hace un rato, que fue el primer objeto interestelar detectado, podría tratarse de una sonda enviada por otra civilización. En este caso, una civilización alienígena, obviamente, extraterrestre. En el 2023, también vinculó a esférulas metálicas halladas en el Pacífico con restos de otro cuerpo interestelar. Estas experiencias previas refuerzan su perspectiva sobre el 3I Atlas, que según él, en este caso Avi Loeb, podría no ser un cometa común. El objeto ha mostrado varias características anómalas y presentamos la hipótesis de que pueda tener origen tecnológico y posiblemente hostil, afirmó Loeb junto con sus colegas Adam Hibbert y Adam Kroll. Así que este tipo de descubrimientos, con este último cometa, 3I Atlas, los otros dos que se mencionaron como el Oumuamua y el Borisov, la cantidad de avistamientos de lo que va del año 2025 de objetos ovnis, objetos voladores no identificados, nos lleva a pensar o a tener la idea sobre la existencia de la inteligencia extraterrestre. Y haciendo una verificación, una consulta, en este caso nuestro amigo Google, nos dice que esta inteligencia extraterrestre en el 2025 se ha popularizado aún más todavía debido a una predicción de Baba Vanga y las características inusuales, en este caso, del cometa interestelar 3I Atlas, como mencionaba el científico Avi Loeb. Pero ¿quién es Baba Vanga? Quizás para usted conocido, la ha leído, ha seguido sus predicciones, o a lo mejor no, así que aprovecho para mencionarla. La predicción de Baba Vanga es una vidente búlgara que predijo que en el 2025 se produciría un acontecimiento histórico. La humanidad sería testigo de la presencia de inteligencia extraterrestre, y adivinen dónde, en un evento deportivo global. ¿Se pueden imaginar ustedes? Esa fue una de las predicciones de la vidente Baba Vanga. Y algunos han interpretado que posiblemente la aparición del cometa 3I Atlas podría ser el cumplimiento de esta predicción, aunque los científicos no respaldan esta idea como tal. El cometa 3I Atlas que mencionaba apareció en julio, fue detectado en julio por el sistema de sondeo Atlas, que lo detectó y lo calificó o categorizó como un objeto interestelar que se originó fuera de nuestro sistema solar. Entonces, con estas predicciones de una vidente búlgara, Baba Vanga, fallecida por cierto, una predicción impresionante, la aparición de este cometa interestelar denominado 3I Atlas y los otros que hace pocos años han ido apareciendo, el sinnúmero el aumento el incremento de avistamientos ovnis, de objetos no identificados, voladores no identificados, nos hace reflexionar, cuestionar sobre la existencia de inteligencia extraterrestre y qué haría la humanidad en caso de entrar en contacto con la misma, en caso de confirmarse de que realmente de su existencia. ¿Y qué tendríamos como titulares? Bueno, la predicción de Baba Vanga la considera como apocalíptica, ¿verdad? El caso de tener el primer contacto extraterrestre o el fin de la humanidad. Así ha sido un titular reciente del 27 de octubre del 2025. Baba Vanga lo considera como una predicción apocalíptica, en este caso, la aparición de un cometa
catalogado como un primer contacto extraterrestre y por el posible fin de la humanidad. Entonces, ¿qué deberíamos hacer si contactamos inteligencia extraterrestre? Es un titular del periódico BBC News Mundo, que no es una publicación reciente, es del 9 de julio del 2019. ¿Qué debemos hacer si contactamos inteligencia extraterrestre? ¿Y cómo se preparan los científicos ante esta posibilidad? No es una pregunta que nos hagamos todos los días, pero hay personas que dedican su vida a pensar la respuesta a un dilema del que podría depender el rumbo de la humanidad. ¿Cómo deberíamos reaccionar si algún día contactamos inteligencia extraterrestre? ¿Cómo reaccionaría usted si algún día resulta ser abducido inclusive? ¿Ah? ¿Quién sabe? En todo caso, películas como clásicos, como Encuentros cercanos del tercer tipo, de Steven Spielberg, el hit de el noventero, del Día de la Independencia con Will Smith, y la más reciente, The Arrival, La Llegada, de Denis Villeneuve, que tuvo más de 8 nominaciones al Oscar 2016, despierta cada vez el interés por esta pregunta. Pero, ¿existe acaso algún plan en caso de tener contacto con inteligencia extraterrestre, con los alienígenas? ¿Cómo sería el primer contacto humano con vida extraterrestre? La historia sugiere que podría acabar muy mal. Si los humanos son inicialmente percibidos como irrespetuosos o negligentes, el contacto con extraterrestres podría conducir a que nos colonicen. Advierten expertos que prevén graves consecuencias si llega a emerger evidencia de vida fuera de la Tierra. Entonces, aunque organizaciones independientes se dediquen a buscar contacto extraterrestre, han elaborado guías y protocolos en caso de que esto ocurra, lo cierto es que no existe un plan oficial internacional para el caso de un contacto extraterrestre. Nunca ha habido un protocolo respaldado por gobiernos u organizaciones globales como las Naciones Unidas, le dice a la BBC Mundo Douglas Facock, presidente de Mensajes a Extraterrestres Inteligentes METI, una organización que se dedica al envío de señales interestelares a la espera de una respuesta. Estamos a la espera de una respuesta con el envío de señales interestelares. ¿No le preocupa a usted eso? ¿Que posiblemente algún día nos respondan? ¿O ese es el deseo de la humanidad o la necesidad de algunos científicos tal vez de querer descubrir otra inteligencia más que la nuestra, además de la nuestra? ¿Y qué sucedería si esta inteligencia extraterrestre, alienígena, además de ser quizás superior o a lo mejor inferior, nos ve como una amenaza y en vez de entablar una buena relación con otra sociedad, con otro mundo, con otra inteligencia, resulta más bien un peligro para la existencia de la humanidad terrestre?
Y en todo caso, ¿quién está a cargo del primer contacto en caso de darse este encuentro con los alienígenas, con esta inteligencia extraterrestre? La pregunta de quién está a cargo de prepararse para el contacto con la vida extraterrestre viene inmediatamente a la mente. ¿Quién se va a hacer cargo? ¿Quién se va a responsabilizar? ¿Quién va a ser el primero que va a hablar o entablar comunicación? ¿Y qué tipo de comunicación va a existir? ¿Verdad? Las comunidades y sus lentes interpretativos con mayor probabilidad de involucrarse en cualquier escenario de contactos serían los militares, corporativas o los grupos de los científicos. Al dar a los estadounidenses el derecho legal de beneficiarse del turismo espacial y la extracción de recursos planetarios, según la Ley de Competitividad de Lanzamientos Espaciales Comerciales del 2015, podría significar que las corporaciones serán las primeras en encontrar señales de sociedades extraterrestres. Entonces, ¿qué debe hacer la humanidad ante el posible contacto con otra civilización o con otras civilizaciones extraterrestres? Ante un posible contacto con civilizaciones extraterrestres, la humanidad debería desarrollar tratados y leyes internacionales, no tomarlo como algo especulativo o de interés para unos pocos, y priorizar el análisis y la comprensión de su naturaleza, cultura e intenciones. Esto ayudaría a asegurar una respuesta unificada y segura que incluya una estrategia de comunicación y colaboración global para entender el impacto cultural y el científico del contacto. ¿Qué consideraciones importantes deberían existir o darse? Debería existir un marco legal internacional. Es necesario crear leyes y tratados internacionales para gestionar el contacto, ya que dejarlo en manos de grupos de investigación como el SETI podría ser peligroso y apresurado. Debería haber un análisis científico. Se debe priorizar la investigación científica para comprender la naturaleza de la vida extraterrestre, su cultura, tecnología e intenciones, que es lo más crítico y peligroso tal vez, antes de intentar un contacto directo. Comunicación unificada. Es fundamental desarrollar protocolos de comunicación y respuesta a nivel global, en lugar de que cada país o grupo reaccione de forma individual. Esto permitiría una estrategia coordinada y segura, evitando posibles malentendidos con los contactos extraterrestres o sociedades extraterrestres que podamos tener. ¿Y cuál sería el impacto cultural? Es importante prepararse para el impacto cultural, científico y social que podría tener el descubrimiento de vida extraterrestre. El contacto podría cambiar nuestra comprensión de la vida en la Tierra y del lugar de la humanidad en el universo. Bastante dramático podría resultar ser el entrar en contacto con una vida, una sociedad extraterrestre, con inteligencia extraterrestre, y peor aún, si sus intenciones o las nuestras no son de las mejores. Por eso se recomienda ser cautelosos, especialmente si las intenciones de la civilización extraterrestre no están claras, ya que el contacto podría ser peligroso para nosotros, los terrestres. Por ello se debe considerar todos los escenarios posibles antes de tomar
decisiones. Así que una de las recomendaciones es establecer una comunicación unificada. Pero ¿cómo se desarrolla eso? ¿Cómo nos comunicamos con los extraterrestres? Si aún no confirman la existencia. ¿Qué lenguaje, qué método de comunicación podría ser? ¿Qué protocolo de comunicación se utilizaría? Existe una publicación de la Deutsche Welle que habla sobre preparan protocolo en caso de contacto con extraterrestres. Es una publicación del 10 de noviembre del 2022 y se trata de un proyecto que busca preparar a la humanidad para responder de manera responsable ante la posible existencia de vida más allá de nuestro planeta. La idea contempla la creación de un idioma alienígena. ¿Se imaginan ustedes? Un idioma alienígena para poder tener una comunicación asertiva con una sociedad alienígena, una sociedad extraterrestre, con una inteligencia extraterrestre. Hasta ahora no se ha podido comprobar la existencia de vida inteligente más allá de la Tierra. Pero si se confirmara que exista o que existe, ¿qué tan preparada está la humanidad para establecer una comunicación segura y responsable con extraterrestres? De una manera similar a como ocurre en la película de ciencia ficción The Arrival, La Llegada, del 2016, un grupo internacional de científicos está trabajando en un protocolo de comunicación y lenguaje en caso de que se establezca contacto con extraterrestres, según detallan en un comunicado publicado recientemente por la Universidad de St. Andrews en Escocia. El momento es ahora. La ciencia ficción está plagada de exploraciones sobre el impacto de la sociedad humana tras el descubrimiento e incluso el encuentro con vida inteligente, con vida o inteligencia en otros lugares. Pero, ¿qué vamos a hacer al respecto? En la práctica, el momento es ahora. Un lenguaje extraterrestre. Uno de los mayores desafíos de este grupo de investigadores será la creación de un lenguaje básico para conseguir comunicarse con los extraterrestres. Explorar las señales de supuesto origen extraterrestre en busca de estructuras del lenguaje y atribuirles un significado es un proceso elaborado y que requiere mucho tiempo, durante el cual nuestros conocimientos avanzarán en muchos pasos a medida que aprendamos extraterrestre, señala el investigador Elliot. En la actualidad, destaca la publicación, existen procedimientos y entidades establecidas para hacer frente a la amenaza que suponen los impactos de esteroides en la Tierra, pero no existen instituciones similares para contactar alienígenas. No podemos permitirnos el lujo de estar mal preparados ante un contacto extraterrestre, ante una confirmación de existencia de sociedades alienígenas, ante el desconocimiento de las intenciones que puedan tener estas sociedades extraterrestres o estas inteligencias extraterrestres, si no tenemos protocolos de comunicación que surtan efecto para poder comunicarnos efectivamente, disuadir ante una intención
no favorable para nuestra sociedad, para nuestra humanidad, mejor dicho, y poder tener respuestas claras ante la existencia de las mismas y cómo reaccionar ante la confirmación y lo que representa el impacto cultural, social, tecnológico para la sociedad humana, para la humanidad, para nuestro planeta, para nuestra existencia, en caso de que entremos en contacto. ¡Wow! Sería la expresión que posiblemente nos conllevara a realizar al momento que nos confirmen la existencia de una, y pasaríamos del silencio, de no conocer, de no saber, al contacto, de comunicarnos con un lenguaje extraterrestre, con una nueva inteligencia, con una nueva sociedad alienígena. Bueno, con esto terminamos el episodio del día de hoy. Espero que estas publicaciones y estas evidencias de información que se han descubierto sean de interés definitivamente para este nuevo episodio del podcast denominado De lo general a lo particular o déjenlo parlar. Soy Edmundo Calero y nos vemos. Hasta la próxima.